Hoy a hacer la revisión de tema de EPOC y EPOC exacerbado correspondiente a medicina interna. Entonces vamos a empezar con la introducción. Vamos a definir al EPOC como una afección pulmonar que es crónica y es de patrón heterogéneo. Va a tener tres síntomas principales, los cuales van a ser la disnea, que es progresiva y se genera principalmente al esfuerzo, la tos, que va a ser crónica, y la generación de mucosidades, la hipersecreción de mucosidad, la expectoración, el esputo. Según datos epidemiológicos del año 2020, en Colombia, 9 de cada 100 personas tenían esta enfermedad. Aproximadamente equivale a 850.000 colombianos. En el año 2020 se produjo más de 1.600 muertes a causa de esta enfermedad y la causa más frecuente en nuestro ámbito, en nuestro medio, es la exposición a biomasas. Exposición a biomasas puede ser por exposición al carbón, al humo de leña, al tabaquismo. Pacientes que se exponen a biomasas por menos de 10 años tienen probabilidad de generar EPOC entre un 5 y un 10%. Pacientes que se exponen de 10 a 19 años a biomasas tienen probabilidad de hasta un 10% de generar la enfermedad. Pacientes que se exponen de 20 a 29 años a biomasas tienen probabilidad de generar EPOC en un 13%. Y pacientes que se exponen por más de 30 años a biomasas tienen probabilidad del 25% de generar la enfermedad. La fisiopatología del EPOC es variada, tiene muchos orígenes. En la parte de abajo podemos ver el de origen genético, son por mutaciones genéticas, principalmente por el gen SERPINA1. También hay otros genes como el MMP12, el glutatión S-transferasa, el receptor nicotínico, que puede derivar en una deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esto va a generar una inflamación o va a mediar una inflamación. Estas mutaciones también pueden generar, digamos, hipersecreción de moco y un patrón obstructivo o restrictivo que progrese en inflamación y después se genere el EPOC. O también, pues hay otras formas de generar la enfermedad, como la exposición a biomasas, la cual nos va a generar un estrés oxidativo que va a inducir a la inflamación. Entonces acá vemos dos patrones, está el patrón de bronquitis crónica o está el patrón de enfisema. Entonces el de bronquitis crónica es una bronquitis que se caracteriza por inflamación de vías aéreas inferiores, o el enfisematoso es aquel que se da por inflamación del parénquima pulmonar, principalmente de sacos alveolares y alvéolos. O también hay un patrón mixto que es el que se presenta en las dos. La inflamación, en este caso, va a estar mediada por macrófagos que van a inducir a un aumento de la quimiotaxis, y pues este aumento de la quimiotaxis va a generar la inflamación. Esto puede progresar y pues puede generar la hipersecreción de moco. La hipersecreción de moco se asocia también a una hipoxemia y una hipoventilación alveolar, y vamos a tener mecanismos compensatorios como la hipercapnia. Eh, Otra cosa importante también es que esta enfermedad puede progresar en una hipertensión pulmonar y a fibrosis, a muerte del tejido como tal y formación de tejido conectivo en vez de pulmonar, ¿no? La clasificación etiológica es la siguiente dependiendo de lo que vimos, ¿no? Entonces el EPOC-G es el genéticamente determinado por los genes que ya mencionamos. El EPOC-D es un EPOC debido a un desarrollo pulmonar anormal, entonces normalmente los pulmones se desarrollan hasta los 25 años de edad y después de los 25 años hay un declive de la función pulmonar. El EPOC-C y el EPOC-P es un EPOC frecuente, el más frecuente, y se da por polución, exposición ambiental y a biomasas. El EPOC-I es un EPOC por infecciones, el EPOC-A es un EPOC asociado a asma, el EPOC-U es un EPOC que no se determinó por causa desconocida. Otros tipos de clasificación del EPOC tenemos por evolución y por patrones espirométricos en la espirometría. Entonces está el EPOC temprano, es un EPOC que tiene factores genéticos, se desarrolla principalmente en personas menores de 50 años que tuvieron un desarrollo pulmonar deficiente o mutaciones. El EPOC leve es el que conocemos como el GOLD1, es un EPOC en el que la relación entre volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada es
es menor al 70%, es decir, es anormal, pero el volumen expiratorio forzado es mayor o igual a 80%, es decir, es normal. El EPOC juvenil es un EPOC de inicio a los 20 a 25 años, también tiene un componente genético. Acá principalmente indagamos una deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y tenemos también el pre-EPOC. El pre-EPOC es un EPOC en el que hay síntomas cardinales, ¿no? Tos, expectoración y disnea, pero digamos que todos los valores en la espirometría están normal. Y está el EPOC PRIMS. El EPOC PRIMS es un EPOC en el que la relación está normal, es decir, el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada es mayor o igual al 70%, pero el volumen expiratorio forzado es menor al 80% cuando ya pues, lo vemos de forma individual. ¿Cómo vamos a sospechar un EPOC? Entonces, en este caso es importante tener en cuenta los antecedentes. Entonces, a los pacientes que lleguen con estos síntomas debemos indagarle antecedentes infecciosos como los de tuberculosis. No se ha demostrado o no hay evidencia clínica de que pacientes que tuvieron tuberculosis o tienen tuberculosis tardía puedan generar EPOC a largo plazo, pero sí es posible que los cambios anatómicos o a nivel celular que genera las secuelas de esta enfermedad pueden producir una obstrucción bronquial. Las biomasas, entonces sospechamos de un EPOC cuando hay una exposición significativa que sea mayor o igual a 10 años. Y principalmente tabaquismo, que es de las causas más frecuentes, cuando el índice de paquetes año es mayor o igual a 20 paquetes año, o cuando el índice de Brickman es mayor o igual a 400. También acá hay otra que no aparece en pantalla y son antecedentes familiares de EPOC de origen genético. El diagnóstico, entonces, ya lo dijimos, la sintomatología típica, los síntomas cardinales, antecedentes, ya dijimos cuáles, y el gol estándar, que es la espirometría. Entonces, ¿a quién le vamos a practicar espirometría? A pacientes mayores de 40 años, principalmente, a pacientes con antecedentes exposicionales y familiares, a pacientes que tengan una disnea progresiva o que aumenta con el esfuerzo, y a pacientes con tos crónica. Entonces debemos saber los criterios para realizar una buena espirometría y son los siguientes. Primero, pues se debe indicar al paciente que debe realizar el máximo esfuerzo para no tener alteraciones en el examen. Hay que tener en cuenta o hay que leer los resultados de la espirometría después de la broncodilatación. Esos son los que se leen para diagnosticar la enfermedad. Hay que saber también cuáles son los broncodilatadores usados, entonces principalmente se usan los siguientes: 400 microgramos de salbutamol, el cual es un beta-2 agonista de acción corta. Normalmente se da 4 puff, eso es lo que equivale a 400 microgramos. O se puede dar también un anticolinérgico muscarínico de corta acción como el ipatropio en dosis de 160 microgramos. ¿Por qué, digamos, se da de corta acción? Pues porque tenemos que evaluar los datos de 15 a 45 minutos, ¿no? Y esos son locales. A continuación vemos los resultados de la espirometría de la siguiente manera. Entonces, cuando vemos la relación, ¿no? Tenemos que ver la relación después de la broncodilatación, porque digamos que la tabla nos muestra predilatación y posdilatación. Vemos los resultados después de la dilatación. Esos son los que nos ayudan a determinar los valores reales. Entonces, la relación entre el volumen inspiratorio forzado y la capacidad vital forzada es normal cuando es mayor o igual al 70%. Pero recordemos que existe el EPOC leve, ¿no? El EPOC leve, no, el PRIMS, en el que esta relación es normal, pero la capacidad vital forzada es inferior a valores normales, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. En este caso, tenemos que la capacidad vital forzada, si es mayor o igual a 80%, es normal. Si es menor a 80%, hay una alteración ventilatoria restrictiva. O pues en el caso del volumen expiratorio forzado, si es menor a 80%,
tenemos un PRIMS. La relación volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada, cuando es menor a 70%, nos indica de una vez que hay una alteración ventilatoria obstructiva. Y acá ya tenemos que sacar la clasificación GOLD, que clasificamos dependiendo los valores postdilatación del volumen expiratorio forzado. GOLD 1 es cuando el volumen expiratorio es mayor o igual a 80. Entonces acá es donde tenemos el EPOC leve. GOLD 2 es cuando los valores son de volumen expiratorio forzado entre 50 y 79%. Y pues en este caso estamos ante un EPOC moderado. GOLD 3 es un EPOC severo donde los volúmenes expiratorios forzados van de 30 a 49%. Y GOLD 4 es un EPOC muy severo donde los valores son menores a 30%. Otros exámenes que debemos pedir para hacer diagnósticos diferenciales, una radiografía de tórax. Entonces, en la radiografía de tórax que vemos acá, podemos ver diferentes cosas, ¿no? Entonces, vemos una radiografía de tórax tomada en proyección antero-posterior, está bien inspirado, bien perfundido, pero pues vemos alteraciones, ¿no? Entonces, en este caso, alcanzamos a ver algún signo del surco profundo, que indiquen atrapamiento aéreo, horizontalización del diafragma, horizontalización de las costillas, aumento del espacio intercostal, algunos signos de hipertensión pulmonar, tórax en tonel, ¿no? Son, digamos, algunos patrones que le podemos ver al electro, a la radiografía de tórax, perdón. A continuación, también le podemos hacer una tomografía de tórax. Entonces, una tomografía axial computarizada de tórax la vamos a hacer cuando los síntomas del paciente son desproporcionados. Cuando estamos ante un GOL 3, que sea menor a 45% el volumen expiratorio forzado, o un GOL 4. Cuando tenemos sospecha de cáncer, cuando a pacientes con EPOC le tenemos que hacer una valoración preoperatoria antes de una operación, o cuando el paciente en un periodo de un año tuvo más de 2 exacerbaciones, que ya son muchas exacerbaciones. Pruebas de función de volumen pulmonar, la pleistomografía, la prueba de caminatas, así se le tiene que hacer a todos, es una prueba que se realiza durante 6 minutos y se mide la distancia que caminó el paciente con EPOC en ese tiempo. Gases arteriales y oximetrías, es importante hacer esto también para, digamos, evaluar el grado de hipoxemia, y también nos ayuda a determinar si el paciente necesita oxígeno suplementario. El cuadro hemático, principalmente para ver si hay una poligloburia como mecanismo compensatorio a una hipoxemia, es decir, si el hematocrito es mayor a 55%, si la hemoglobina está elevada normalmente, valores mayores a 18, a 20, y lo principal para determinar el manejo, los eosinófilos, ¿sí? Si es un EPOC a expensas de eosinófilos. Y pues otra cosa importante, principalmente en pacientes jóvenes y pues de aparición temprana, tamizar la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿sí? A continuación vamos a realizar dos escalas que son importantes para, digamos, posicionar a los pacientes en unos subgrupos que veremos más adelante. Está la escala MMRC y la CAT. Entonces empezamos con la MMRC, es una escala que evalúa el grado de disnea en 5 grados. Entonces empezamos con el grado 0. El grado 0 es un paciente que tiene disnea al ejercicio de alto impacto, como correr largas distancias, etcétera, etcétera. El grado 1 es una disnea al esfuerzo moderado, como caminar rápido. El grado 2 es una disnea menor al promedio dependiendo de la edad. Entonces, un paciente de 60 años puede caminar tanta distancia, puede subir escaleras, puede hacer sus actividades diarias normales, sus quehaceres de la casa, sin tener disnea. En los pacientes grado 2, al hacer estas actividades que son normales para la edad, vamos a tener disnea, por lo que es inferior al promedio dependiendo de la edad.
El grado 3 es un paciente que tiene disnea al caminar cortas distancias. Y el grado 4 es un paciente que tiene disnea al esfuerzo leve y al hacer actividades cotidianas y vitales, como ir al baño, levantarse de la cama y cambiarse, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar también esto, además del cuestionario, por la prueba de caminada, de la caminata, durante 6 minutos? Otra parte es un cuestionario que se llama el CAT. El CAT es un cuestionario que es subjetivo, es lo que puntúa el paciente. Y digamos que es lo que el paciente indica de los impactos que ha tenido en el estilo de vida. Entonces, ¿qué tanto le ha impactado el EPOC a su estilo de vida? Entonces, lo ideal es que en pacientes con EPOC haya un bajo impacto al estilo de vida, es decir, de 1 a 10 puntos. Ya es considerable si el impacto es medio, alto o muy alto, que es mayor a 10 puntos. Otra escala es la escala de Bode. Hay 2 escalas de Bode. La que usamos acá es la escala para predicción de supervivencia. Entonces, en pacientes con EPOC las usamos. Tiene 4 puntos o ítems importantes. El primero es dependiente de la espirometría y es el volumen expiratorio forzado, postbroncodilatador. El segundo es la distancia caminada en 6 minutos. Pues la cual se evalúa dependiendo de la distancia, como bien vimos. El tercero es el grado de disnea según la escala MMRC, que fue la que vimos. Acá vemos los 5 grados, de 0 a 4. También está el índice de masa corporal. Entonces, en pacientes con EPOC, digamos que hay un componente de desnutrición importante. Los pacientes que tienen un IMC menor a 21 tienen mayor probabilidad o riesgo de muerte en alguna escala de tiempo, ¿no? Entonces, acá es importante saber que se evalúa de 0 a 10 puntos y un paciente que tiene una escala de Bode de 7 a 10 puntos tiene una probabilidad del 80% de mortalidad. La evaluación del EPOC, vamos a tener estos subgrupos que ya había mencionado y estos son importantes para determinar el tratamiento. El A, el B y el E. Entonces, el A es un paciente con EPOC diagnosticado por espirometría y síntomas, que tiene un MMRC de 0 a 1. Entonces, básicamente tiene una disnea al hacer un alto o moderado esfuerzo. Y tiene un CAT menor de 10, es decir, tiene una baja repercusión en su estilo de vida por la enfermedad. Si tiene exacerbaciones o no, sí puede tener exacerbaciones este paciente en este grupo, pero leves. Y de 0 a 1 en el último año que no requirió hospitalización. En el B pasa igual. Un paciente que tiene exacerbaciones, sí, pero leves, y máximo una en el último año y tampoco requirió hospitalización. Pero ya se coloca en el B porque las escalas son superiores en los valores. Entonces, en el MMRC es grado 2, 3 o 4. Y en el CAT tiene, digamos, una considerable alteración en el estilo de vida debido a la enfermedad. Y el E es E de exacerbado debido a que puede tener cualquier tipo de puntuación en las escalas, principalmente va a tener grado 2, 3 o 4 de disnea y un CAT mayor de 10, pero se coloca en este grupo debido a las exacerbaciones, ya que estos pacientes presentaron en el último año 2 o más exacerbaciones leves o una o más exacerbaciones graves que requieren hospitalización. El tratamiento integral es un tratamiento que tiene el objetivo de usar tratamiento farmacológico y no farmacológico, con la idea de aliviar síntomas, prevenir la progresión de la enfermedad, reducir el número de exacerbaciones y porcentaje de probabilidades de ser hospitalizado y reducir la tasa de mortalidad. Empezamos con el tratamiento no farmacológico que se le tiene que iniciar a todos los pacientes independiente del grado de severidad del EPOC. Y los 2 primeros que vemos acá son los principales que se deben realizar. El primero es dejar los hábitos viciosos como el cigarrillo y el segundo es la rehabilitación pulmonar.
Entonces, estos se colocan en rojo porque estos dos son los componentes de tratamiento no farmacológico que han demostrado que reduce probabilidad de muerte. Los otros son métodos que reducen sintomatología, reducen hospitalizaciones, reducen progresión de la enfermedad, pero no reducen mortalidad. Entonces tenemos la actividad física, según indicaciones, no todos los pacientes con EPOC pueden realizar la misma actividad física, eso es dependiendo ya del grado de severidad. La vacunación, importantísimo, toca hacérsela a todos los pacientes con EPOC y toca ver los esquemas de vacunación. Entonces, la vacuna de neumococo, que cubre principalmente contra el Streptococcus pneumoniae, la vacuna contra la influenza, que se tiene que hacer cada año, la vacuna de la tosferina, si el paciente en su infancia o juventud no se la puso, y contra el herpes zóster si el paciente es mayor de 50 años. También otra cosa importante, y como lo había indicado, la desnutrición. Entonces, también tiene que hacerse una nutrición con suplementos para que el paciente tenga un IMC superior a 21. En el tratamiento farmacológico vamos a tener dos grupos grandes y principales de medicamentos. Entonces, los primeros son los broncodilatadores y los segundos son los glucocorticoides. Los broncodilatadores básicamente son inhalados y se puede dar de diferentes formas esa inhalación, por inhaladores presurizados o por inhalador de polvos secos, que son los más frecuentes. Ya casi no se usan los inhaladores de polvos suaves, de vapor suave. Pero pues estas son las formas de dar la inhalación. Entonces hay dos familias de fármacos broncodilatadores, los agonistas beta 2, que ya los mencionamos previamente, y los anticolinérgicos muscarínicos. Los agonistas beta 2 pueden ser de corta o de larga acción. De corta acción tenemos el salbutamol, muy conocido. De larga acción los LABA, el formaterol, indacaterol, bilanterol, salmeterol, importante que terminan en terol. Y los anticolinérgicos muscarínicos también pueden ser de corta o de larga acción. De corta acción tenemos al bromuro de ipatropio, o de larga acción tenemos al aclinio, al glicopirronio, al tiotropio y al umeclin. Por otra parte, tenemos los glucocorticoides. Los glucocorticoides, digamos que hay dos formas también de darlos, inhalados o sistémicos. Se prefiere inhalados en pacientes con EPOC. Digamos que los sistémicos, ya sea en el ámbito intrahospitalario para manejar exacerbaciones. Se ha comprobado que los glucocorticoides mejoran la función pulmonar, reducen el número de exacerbaciones y el número de hospitalizaciones. Pero aumentan el riesgo de neumonía si se da de forma errónea. En este caso, a expensas de qué? De los eosinófilos. Si los eosinófilos son menores de 100 microgramos por litro, hay probabilidad de que el paciente a largo plazo genere una neumonía. De los inhalados tenemos principalmente la beclometasona, la budesonida, la fluticasona. Y sistémicos tenemos la hidrocortisona, metilprednisolona y la cortisona. Otros medicamentos que podemos evaluar dar en la terapia para el EPOC son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Principalmente para el EPOC se usa el roflumilast. El roflumilast es entonces un medicamento que se usa para el EPOC grave asociado a bronquitis crónica y a exacerbaciones. Entonces, el roflumilast principalmente lo vamos a dar en pacientes con muchas exacerbaciones, es decir, un EPOC que sea E, y que se lo vamos a dar principalmente a pacientes que no son candidatos o que no se les puede dar glucocorticoides. Tenemos los anticuerpos monoclonales humanos IgG4, el dupilumab. El dupilumab entonces reduce la inflamación, las exacerbaciones y mejora la función pulmonar. Principalmente se dan pacientes que tienen más de 300 eosinófilos por microlitro, y esto pues ha reducido la inflamación, y a expensas de qué? De IL-4 e IL-13. Y están los agentes mucolíticos,
y es que pues como lo habíamos dicho en la fisiopatología, el EPOC pues genera una hipersecreción de moco, y estos medicamentos se ha probado que han reducido levemente las exacerbaciones debido a una reducción en la sintomatología. Entonces tenemos la ardosteína, la carbocisteína y la N-acetilcisteína. Entonces, el tratamiento inicial para el EPOC estable, vamos a de nuevo ver la tabla de los subgrupos que habíamos mencionado. Entonces, en un EPOC A, vamos a usar un tratamiento no farmacológico. Es muy importante dejar los hábitos viciosos, rehabilitación pulmonar, nutrición, etcétera, etcétera. Y en terapia farmacológica vamos a usar un solo broncodilatador. Los que más se usan principalmente los SAMA o los LAMA, pero pues se prefiere los LAMA como el acridinio, el tiotropio, el umecridinio, pues dependiendo también lo que decía el médico. En el B, principalmente se van a asociar los LAVA con los LAMA, es decir, diariamente el paciente va a, a aplicarse eh, broncodilatadores de larga acción. Y pues de larga acción tenemos por parte de los beta-2 el formoterol, el indacaterol, bilanterol, y de los muscarínicos anticolinérgicos el acridinio, glicopirronio, el tiotropio. Esa va a ser una terapia dual. Y en el caso de los exacerbados vamos a usar también los de larga acción, tanto beta-2 como muscarínicos, sí se puede evaluar la triple terapia. Entonces la triple terapia es los LAVA con los LAMA, es decir, beta-2 y muscarínicos de larga acción con glucocorticoides inhalados, como la beclometasona, betametasona, pero vamos a dar los glucocorticoides siempre y cuando los eosinófilos sean mayores o iguales a 300 microlitros. Es importante saber las indicaciones de los glucocorticoides. Entonces, lo primero es que lo debemos dar asociado a beta-2 agonistas y muscarínicos de larga acción. Lo segundo es que lo debemos dar en pacientes que sean clasificación E. Lo tercero es que lo debemos dar en pacientes que tengan los eosinófilos mayor a 300 por microlitro, y en este caso también se puede evaluar la terapia con dupilumab cuando se presenta bronquitis crónica y los eosinos también están elevados. Mm, Se puede dar también en pacientes con asma, antecedente de asma, y darse también en pacientes que tengan dos o más exacerbaciones leves o moderadas en un año. Ya dependiendo de las consideraciones médicas, los que están en rojo pueden ser evaluados. Es decir, son, digamos, indicaciones relativas. Si el paciente tiene una o más exacerbaciones moderadas en un año, o si el paciente tiene los eosinos entre 100 y 299 por microlitro. En este caso, si tiene los eosinófilos en estos valores, se da solamente si tiene antecedentes de asma y si tuvo antecedente de exacerbación moderada. ¿Cuándo no se pueden dar los glucocorticoides? Cuando el paciente tiene neumonías a repetición, porque ya dijimos que los glucocorticoides generan inmunosupresión y pueden generar neumonía. Cuando los eocinos son menores de 100, no se pueden dar, y acá optamos por el inhibidor de la fosfodiesterasa 4, que es el roflumilast. El roflumilast también se da cuando la GOLD es de 3 o 4, y cuando el paciente tiene bronquitis crónica. Y tampoco se puede dar cuando los glucocorticoides no se pueden dar cuando el paciente tiene antecedentes de infección por micobacterias, como la tuberculosis. Otros tratamientos que no son farmacológicos propiamente, sino más que todo quirúrgicos, son los tratamientos de reducción de pulmón. Entonces se hace una reducción de pulmón cuando hay un enfisema heterogéneo, es decir, varias partes de pulmón están inflamadas. Una bulectomía, recordemos que el enfisema, ¿no?, principalmente genera bulas, y cuando tenemos un enfisema en el lóbulo superior, hacemos la bulectomía. El trasplante pulmonar se hace cuando el BODE, que es la escala de supervivencia, digamos,
es mayor o igual de 7, es decir, hay probabilidad de 80% de muerte. Cuando el volumen inspiratorio forzado es menor de 20%, también se entra, digamos, a esa parte de trasplante. Y también cuando el paciente tiene 3 o más exacerbaciones severas que requieren una hospitalización en un año. O cuando hay hipertensión pulmonar de moderada a severa. Otros cuidados son los cuidados de soporte paliativos y terminales en pacientes que principalmente ya están disentidos o que ya están en las fases finales de la enfermedad y de la vida. Acá les damos tratamiento para el dolor con opioides, oxígeno, terapia con oxígeno para mantener saturaciones en rangos normales, suplementación nutricional, ya lo habíamos mencionado el porqué, y la rehabilitación pulmonar que se sigue haciendo para, digamos, aumentar el pronóstico de vida en estos pacientes. El oxígeno domiciliario es importante evaluarlo y lo evaluamos por medio de los gases arteriales y las oximetrías. Entonces, si encontramos trastornos en la oxigenación, eh, las encontramos cuando la saturación de oxígeno está menor al 88% o la presión arterial de oxígeno es menor a 55 miligramos por milímetros de mercurio, perdón. Recordemos que el valor normal de la presión arterial de oxígeno es más de o igual a 80 milímetros de mercurio, ¿no? Pero pues en este caso tenemos un paciente con un patrón obstructivo y pues pueden ser menores, ¿no? Pero cuando ya es menor de 55 milímetros de mercurio, ya eso indica que el paciente necesita oxígeno en la casa. ¿Y por cuánto se tienen que dar? Por 15 horas al día. Otros pacientes, por ejemplo, los que tengan cor pulmonar, recordemos cor pulmonar por insuficiencia cardíaca derecha, o que tengan eritrocitosis, un hematocrito mayor al 55%, y que tengan en las gasometrías una presión arterial de oxígeno de entre 55 y 60 milímetros de mercurio, tienen indicación de oxígeno domiciliario. Cuando se demanda oxígeno domiciliario, se tiene que evaluar las oximetrías y gasometrías cada 60, 90 días para evaluar si la terapia está funcionando, si se tiene que aumentar el tiempo que se da por día o si ya se puede retirar. Continuamos con el EPOC exacerbado, entonces esta es la otra parte de la presentación. Y un EPOC exacerbado es aquel que tiene un aumento agudo de los síntomas cardinales, tos, expectoración, disnea, en menos de 14 días. Puede estar acompañado de otros síntomas como taquicardia, más de 100 latidos por minuto, taquipnea, más de 24 o 20 respiraciones por minuto, e inflamación local o sistémica. Importante el EPOC exacerbado, de los que tienen exacerbación del EPOC, el 50% tiene probabilidad de muerte a 5 años, 20% de los pacientes que tienen una exacerbación no tienen una mejoría en la sintomatología a las 8 semanas, representa el 2% de las urgencias hospitalarias y de los pacientes que llegan a urgencias con EPOC exacerbado, el 50 al 60% se hospitalizan y de este porcentaje el 24% entran a UCI. Es importante hacer diagnósticos diferenciales cuando tenemos un paciente con EPOC exacerbado. Entonces, descartarle neumotórax, derrame pleural, neumonía, a partir de una radiografía de tórax. Sospechar de embolia pulmonar, debido a que también tiene síntomas similares, ¿no? Como la disnea o la tos. Sacar un dímero D o un angiotac. Falla cardíaca, también tiene síntomas de disnea. Entonces es importante sacar un ProNP o hacer un eco transtorácico. También indagar un posible infarto o una arritmia, entonces acá hacer un electrocardiograma y sacar una troponina. También realizar oximetrías para ver cómo está la saturación. Gases arteriales para saber si hay hipoxemia, algún trastorno en la oxigenación, en el equilibrio ácido-base. Y sacar PCR para pues indagar una posible infección, ¿no? O inflamación. Los criterios de EPOC exacerbado principalmente son dos. La disnea
y las secreciones purulentas. La severidad la vamos a determinar dependiendo exámenes y signos vitales. Entonces la severidad puede ser una exacerbación leve, una exacerbación moderada o una exacerbación severa. La exacerbación leve la tenemos cuando la frecuencia respiratoria es menor de 24 respiraciones por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca es menor de 95 latidos por minuto, es decir, está en ritmo sinusal o incluso bradicardia sinusal. Cuando la saturación de oxígeno es mayor o igual a 92% y cuando la proteína C reactiva es menor de 10. El moderado lo tenemos cuando hay una taquipnea, la frecuencia respiratoria es mayor o igual a 24. La frecuencia cardíaca es mayor o igual a 95, es decir, tiende más a la taquicardia. La saturación de oxígeno es menor a 92% y la PCR es mayor o igual a 10. En este caso, en la gasometría, los gases arteriales no están alterados, no hay una alteración del equilibrio ácido-base, no hay acidosis. La presión arterial de dióxido de carbono es normal o puede estar levemente aumentada. Normalmente la presión arterial de dióxido de carbono va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Si es mayor de 45 milímetros de mercurio, pero no hay trastorno en el equilibrio ácido-base, puede ser un EPOC moderado. Pero el severo tiene, digamos, los mismos signos, pero si hay cambios en la grasimetría. Entonces, en este caso, hay una acidosis, es decir, el pH de la sangre es menor a 7.35 y es de origen respiratorio. ¿Cómo sabemos que es de origen respiratorio? Porque la presión arterial de dióxido de carbono está mayor a 45 milímetros de mercurio. Los agentes etiológicos de una exacerbación del EPOC, que es sobreinfectada, son los siguientes. El más frecuente, la Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae. Por eso es importante vacunar a los pacientes con EPOC de estos agentes. Entonces, estos dos pueden generar patrones de exacerbación leve, moderado o severo. La Moraxera catarrhalis es otro, puede generar también infección leve moderada. Las enterobacterias, principalmente la Escherichia coli, Shigella casi no se ha visto, puede generar una exacerbación moderada. Y el Staphylococcus aureus, también muy frecuente, puede generar una exacerbación moderada severa, es de las principales causas de muerte, y principalmente porque como estos pacientes se la pasan en ámbitos intrahospitalarios, tienen a veces inmunosupresión, pueden generar infecciones de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, y el tratamiento contra estos agentes etiológicos es, digamos, un manejo más complejo. Y la pseudomonas aeruginosa genera una infección severa. Cuando tenemos a estos pacientes debemos indagar el inicio de antibiótico, ¿no? Entonces sacamos la escala de Antonisen, que se usa desde 1987. La escala de Antonisen clasifica tres tipos: el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 es cuando el paciente tiene los tres síntomas cardinales de la enfermedad en exacerbación. El tipo 2 tiene dos síntomas cardinales y el tipo 3 tiene un síntoma cardinal. Cuando la escala de Antonisen nos da tipo 1 o tipo 2, debemos iniciar antibiótico. ¿Y qué antibiótico iniciamos? Iniciamos los siguientes. Entonces, cuando tenemos una infección leve, normalmente se puede manejar de manera ambulatoria amoxicilina y o doxiciclina por 5 días. Cuando tenemos una infección moderada, amoxicilina o doxiciclina en el ámbito intrahospitalario o ampicilina sulbactam. Cuando tenemos una infección severa, tenemos que usar ampicilina sulbactam sí o sí. Y si no hay una mejora del paciente, tenemos una infección muy severa, el paciente ya pues está no manejándose en hospitalización sino en UCI, usamos piperacilina, tazobactam y cefepime. Hay un manejo adicional para los pacientes con una exacerbación del EPOC y es usar broncodilatadores de corta acción cada 4 horas. Entonces están los SABA o los SAMA. Entonces en este caso SABA como el salbutamol o PUF de SAMA como el hipatropio, bromuro de hipatropio. Y estos dos también se pueden
combinar cuando hay severidad. Debemos usar los broncodilatadores de larga acción cuando el paciente ya esté más estable. Debemos realizarle una hidratación adecuada al paciente. Tromboprofilaxis, principalmente si van a estar hospitalizados, si tienen dificultad para la movilidad. Tenemos que darle terapia de tromboprofilaxis, enoxaparina, por ejemplo. Oxigenoterapia, entonces si lo requiere, si tiene trastornos en la oxigenación, darle cánula nasal o Venturi si no está en UCI y mantener metas de saturación entre 88 y 92%. Dar antibiótico por 5 días, evaluar cada día la progresión del paciente y dar un corticoide intravenoso como la prednisolona durante el tiempo que va a durar el tratamiento con antibiótico. Entonces la prednisolona se intravenosa a 40 miligramos día por 5 días. Criterios para que un paciente entre a UCI, entonces que tenga una disnea grave con una respuesta insuficiente al tratamiento en hospitalización, que haya cambios en el estado mental, un Glasgow de 8 menor de 10, es decir, una alteración moderada en el estado mental, que haya un empeoramiento de la hipoxemia, cuando en la gasometría vemos que la presión arterial de oxígeno es menor a 40 milímetros de mercurio, y hay una acidosis grave, es decir, que el pH sea menor a 7.25, evaluamos la entrada del paciente a cuidados intensivos, y pues en este caso eh, escalafonamos también la ventilación, ¿no? Ya no vamos a usar ni el Venturi ni la cánula nasal, sino que ya hay criterios para que el paciente tenga una ventilación invasiva, es decir, lo entubamos. Cuando el paciente tiene necesidad, pues de ventilación invasiva, ya la dije, y cuando hay una inestabilidad hemodinámica, el paciente necesita vasopresores. Y criterios para dar un paciente de alta con exacerbación del EPOC, que ya tenga una estabilidad con broncodilatadores de larga acción, que ya se pueda movilizar, tolere la vía oral, que duerma sin despertares frecuentes, que los gases arteriales estén en valores óptimos para que se maneje en casa, y que tenga esa estabilidad durante al menos 12 o 24 horas, y que haya una garantía de continuidad con el médico tratante.